Esta nueva serie se llama Administrar, así se llama, administrar. Dígale al de al lado, administrar. Administrar. De administrador, de yo administro, tú administras, él administra, nosotros administramos, administrar, amén. Entonces esa serie la vamos a empezar hoy. Ya vimos, hace 8 días terminamos nuestra serie Yo Soy Lighthouse, y cada vez más identificados con lo que el Señor ha dado en este tiempo para Lighthouse, pero vamos a empezar una nueva serie. Mire que el pastor estuvo estudiando esta palabra de administrar, y él me contaba que, pues como él ya lo averiguó, yo para qué lo averiguaba, ¿sí o no? Ya él hizo el trabajo. Y él me contó que la palabra administrar está compuesta por 2 palabras. La primera, ad, que significa ir, ¿sí? Amor, ¿estoy en lo correcto? O hacia, ¿sí? Ir hacia algún lado. Y tenemos que fijar la mirada y caminar hacia algún lado. Ad significa eso, y ministrar significa servir. Repítale al de al lado, servir. El que nos sirve, nos sirve. No, mentiras. No, usted está para servir. Amén. Y todos tenemos un propósito en este mundo, y es servir. Entonces, el Señor, si hay algo que nos deja en su palabra, es que nosotros somos llamados a ser administradores de lo que Él nos ha dado. Y le estoy hablando de absolutamente todo lo que el Señor nos ha dado. Desde nuestro cuerpo, pasando obviamente por nuestras emociones, por nuestro espíritu, pero también a quienes tenemos a nuestro alrededor, ser buenos administradores de la gracia. Y hay muchas citas bíblicas donde el Señor nos dice que seamos buenos administradores. Y como usted tiene ahí para apuntar, quiero que apunte la primera cita bíblica, porque yo no quiero hablar solamente de mi experiencia, sino de verdad que entre todos estudiemos sobre la palabra. Amén. Vaya a 1 Corintios. Pues ya llegué, les gané, mire. 1 Corintios 4 dice, ahora bien, leamos el versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El Señor nos ha dejado cosas y personas y dones y gracia para que nosotros lo administremos. Pero ¿cuántos de ustedes, y yo sé, que hay administradores buenos, hay administradores malos y hay administradores pésimos? ¿Cierto que sí? De pronto el que usted tiene al lado en este momento, en esta mañana, es un buen administrador de todo lo que el Señor le ha dado, o de pronto es de esos que usted dice, uy, Señor, no lo multipliques, bendícelo, pero no lo multipliques, ¿cierto? Dice la palabra que seamos buenos administradores, que seamos hallados fieles en la administración que Él nos ha dado. Vaya por favor ahora a Tito, capítulo 1, versículo 7. Apúntelo, pero también búsquelo y léalo. Si usted no tiene Biblia, también el servidor le puede prestar una Biblia mientras está usted en para que usted pueda ver. Mire que dicen los que estudian todo el tema de aprendizaje, que hay más retención en su mente si usted lee y escribe. Si usted, por ejemplo, escucha y escribe, si usted escucha pero también va leyendo, si usted tiene una acción repetitiva, va teniendo más aprendizaje. Entonces, pues, ejercitémoslo. Tito 1:7. Cada uno, ¿sí? No, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Solamente ese versículo 7. ¿Qué dice allí la palabra para los obispos? ¿Quiénes son los obispos? Quienes sirven en la iglesia, quienes sirven al pueblo de Dios, pero todos nosotros hemos sido llamados a servir. Amén. Entonces dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador ¿de quién? No del gozoso, iglesia, como administrador de Dios. Entonces, lo primero que nosotros en esta serie necesitamos
que se ha revelado a nuestra mente, pero también a nuestro espíritu, es que todo nos ha sido dado para tener una buena administración. ¿Para qué? Acuérdese lo que significa administrar. Ir a servir. Para eso es. Usted no es un administrador de la gracia de Dios para guardarla y acomodarse y meterla en la caja fuerte. Está para que usted vaya y sirva. Desde lo espiritual hasta lo material, es necesario que nosotros entendamos que necesitamos servir. Amén. ¿Me sigue hasta ahí, iglesia? Primera de Pedro 4:10, para complementar este pensamiento. Cada uno, dice todos, en conjunto, vámonos todos, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, dice cada uno. Según el don que ha recibido, primera de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, es decir, sírvalo a otros. ¿A cuántos les gusta que les sirvan? Sea honesto, a mí me gusta. A mí me encanta, a mí no me gusta, a mí me encanta. Claro, qué rico que uno esté sentado, le traigan el tintico, le hagan el aseo de la casa, ¿cierto? ¿No? Dígame, las mujeres digan amén. Dele un codazo al de al lado, diga amén. Amén, nos gusta que nos sirvan, pero en el reino todo es diferente a como se piensa en el mundo. Entonces aquí el Señor dice, no se siente a que lo sirvan, sino sirva. Ay, aburrido. ¿Por qué tengo que servir? Porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. Y recuerde que en Soy Lighthouse hablamos del modelo de Jesús. Eso es lo que queremos acá. Y entonces dice, cada uno según el don que recibe. ¿Usted cree que tiene dones? ¿Quién piensa que no? Para ministrarlo. Todos tenemos dones y todos tenemos diferentes dones. Y esos dones no son para que usted se quede sentado en una silla, iglesia, ni para que usted se quede callado, ni para que usted se los guarde. Los dones son dados para servir. Son un regalo que nosotros recibimos y que así mismo debemos darlos a otras personas. Amén. Ministrelo a otros como buenos administradores. Mire, aquí ya nos empieza a hablar la palabra. ¿Usted cómo puede empezar a saber si es un mal administrador? Si usted no está sirviendo. Si usted no está poniendo esos dones al servicio de Dios y de los demás, usted ya, de hecho, de plano está siendo un mal administrador. Si usted es de los que se sienta en esa silla y dice, yo mejor me quedo aquí tranquilito, yo no quiero que la pastora me esté diciendo que tengo que llegar temprano, ni que me tengo que poner esa bufanda rosada, que boleta, no, yo mejor me quedo acá. Usted ya está siendo un pésimo administrador de lo que el Señor le ha dado. Amén. Servir, administrar es servir, es no quedarme quieto y servir. Es que si yo veo a la abuelita con 10 bolsas que viene allá en la esquina, pues yo puedo ayudarle. Y si bien es cierto que en Colombia alguien que venga a decirme le ayudo con la bolsa, uno dice, gracias, muy amable, ¿cierto? Uno como que lo piensa y le mira la cara a ver si le suelta la bolsa. Pero nosotros estamos llamados a servir, iglesia. Como decía el pastor el otro día, que una de sus mayores tentaciones es sentarse en el Transmilenio y hacerse el dormido. Él lucha con eso, ¿sí? Esa es su lucha interna. Pero desde el Transmilenio nosotros podemos servir. Amén. No solamente somos llamados a servir en la iglesia, porque somos iglesia allá afuera. Allá es donde somos iglesia. Y no nos gusta, a mí, miren, tengo una lucha interna con mis vecinos. De verdad, o sea, es una cosa que yo oro por ellos y los bendigo, pero los veo y quisiera bendecirlos más. Y cuando barro esas escaleras de mi casa, los pienso y los amo aún más. Y cuando veo que ellos suben con los pies llenos de barro y no les importa, todavía los amo más. Y yo digo, qué bendición. Y en mi casa me dice, pero usted ¿para qué les barre arriba? Eso no. Vamos a servir, vamos a hacerlo. Así la gente piense que nosotros a veces, ¿por qué es tan bobo? ¿Por qué hace eso? Porque es que hemos sido llamados a servir. Y eso no es tan fácil de entenderlo, ¿cierto que sí? ¿Usted es de los míos o usted es de los que le queda fácil? No, usted es de los, hermana Marina es de los míos.
Ah, hermana, y de que ya somos tres de los que, no, de malos, ¿cierto? No, nosotros decimos, ay Dios mío, Señor, cómo nos cuesta servir a otros. Y mire, iglesia, hoy vamos a hablar, no solo vamos a hablar de eso, pero hoy vamos a empezar a hablar de un área en la vida del cristiano, que yo creo que es una de las áreas que más le afecta al cristiano en el reino. He visto hombres y mujeres apartarse del propósito por ese tema del que vamos a hablar hoy. Y aunque no va a ser lo único que hablemos en esta serie de administrar, es con lo que vamos a empezar y que nos parece muy importante hablarlos, y es el tema de finanzas. He visto cómo personas no vuelven, oran, claman, ayunan, gimen, se suben Monserrate de rodillas para que les salga el trabajo, y les sale el trabajo y nunca más los vuelves a ver en la iglesia. Nunca más. Oran, claman, gimen, bueno, también por esposo, y lo consiguen y tampoco vuelven. Bueno, ahí tengo una buena lista. Pero si hay algo que aparta del propósito del cristiano, es el tema financiero. Es el tema financiero. Y saben una cosa, nosotros, yo no sé cómo será en Europa o cómo será en Norteamérica o cómo serán los otros continentes, pero sé que en América Latina a nosotros no nos enseñan a manejar nuestras finanzas. Nosotros, ¿cómo aprendemos a manejar nuestras finanzas? Por lo que vemos de nuestros papás, probablemente, ¿cierto? O probablemente usted creció en un hogar con mucha austeridad, con mucha pobreza, y usted se levanta diciendo, yo no voy a sufrir lo mismo que mis papás y voy a trabajar duro y fuerte y voy a tener mis cosas. En estos días a veces nosotros hablamos con César porque mis hijos nacieron en dos épocas económicas nuestras muy diferentes. Cuando nació Felipe, nosotros estábamos en las vacas flacas. Acabábamos de comprar nuestra casa, pero la debíamos. Yo dejé de trabajar porque no teníamos en ese lugar quien nos cuidara a Felipe. César era el único que trabajaba y César se ganaba el mínimo en ese entonces para todo lo de la casa. Nosotros dijimos, no, pues yo le voy a ayudar y voy a poner una miscelánea en la casa, una papelería, y en esa papelería fue tanto el éxito que solo entraban zancudos. Recuerdo que mi hermana, ella siempre ha tenido negocios y ella tan bonita, ella fue y me ayudó a organizar las vitrinas y me dejó eso divino, y yo todos los días lo único que hacía era limpiarle el polvo a eso, porque de verdad yo terminé vendiendo tintos a los constructores de ese entonces, porque nuestra casa queda en el Tintal y en ese tiempo apenas estaban construyendo todas esas casas, entonces había muchos constructores y había muchos ingenieros, y entonces tranquilos que está bien. Y entonces terminé vendiéndoles tinto porque es que también a veces uno es muy cabezón. O sea, éramos los únicos que vivíamos en ese conjunto, pero pusimos una papelería. Hubiéramos puesto una ferretería o algo así. Bueno, esas son las cosas locas que a veces le pasan. Pero es que de verdad. Bueno, y les contaba, ellos dos nacieron en épocas diferentes. Entonces Felipe nació cuando en la casa había mucha austeridad, y entonces con Felipe a veces nosotros vamos a un restaurante y le decimos, hijo, ¿qué quieres? ¿De cuánto puedo pedir, mamá? No, hermano, pida lo que quiera. Y entonces él mira y dice, no, pero es que eso está muy caro, y nos dan ganas como decirle, ¿va a pagar usted o va a pagar yo? Pida lo que quiera. Pero cuando nace Paula, hay otra época, es otra época económica de nosotros, y entonces con Paula, si nosotros vamos a un almacén y le decimos a Felipe, ¿qué quieres? Él va y escoge una camiseta. Si nosotros le decimos a Paula, ¿qué quieres? Ella escoge 50 prendas. Sí, o sea, ella se sienta y pide, ella no mira precios, a ella no le importa, no, o sea, seguramente mi papá tiene, ¿sí? Y Felipe sí lucha con eso, Paula no. ¿Sí? Entonces Pablo dice, yo quiero, yo voy, y a veces vamos en el cumpleaños, por ejemplo, compra ropa y ella va y escoge 50 prendas, es en serio. Y llegamos al vestido y la ven a ella con todas esas ropas y dice, solo se puede medir de a 4, le dice la gente. Y yo le digo a ella, recuerda que solo te vamos a comprar una cosa, no importa mamá, yo me mido todo. Y yo miro, y cierto amor, toca sentarnos y ella va y se mide, yo le voy pasando de a 4 cosas.
y vivimos en épocas diferentes y a veces nosotros vimos a nuestros papás en unas épocas tan difíciles que hoy día pensamos que solamente si hacemos esto o aquello vamos a lograr llegar a tener un éxito o por lo menos a no vivir lo que vivieron nuestros papás. Y entonces si a nosotros nos educaran en lo financiero, seguramente seríamos hoy día más inteligentes en tomar algunas decisiones y no hubiésemos puesto una miscelánea, sino hubiésemos puesto una ferretería y hoy seríamos millonarios, porque eso allá en el Tintal seguro que había sido un éxito una ferretería. Necesitamos ser educados en eso. Y hay algo con lo que yo necesito empezar, y si hay alguien si hay alguien que puede hablar de esto, soy yo. Y es lo primero que necesitamos entender, y es que tú y yo somos hijos de Dios. Amén. Algunos me miran con escepticismo y yo les entiendo, porque de conocimiento sabemos que somos hijos, pero necesitamos que eso sea revelado en nuestra vida. Duré más o menos 43 años, ayer cumplí 43 menos una semana sintiéndome huérfana, de papá natural, pero también de Dios. Y aunque yo sabía que Dios era mi papá y hace más o menos 26 años yo conozco al Señor y sé y entiendo y creo en la palabra y entiendo que Él es mi papá, que Dios es mi papá, para mí en mi proceso fue muy difícil ver a Dios como papá. Entonces, cuando yo no veo a Dios como papá, yo pienso que a mí Dios no me ama tanto como para darme lo que yo necesito. Dios no me ama tanto como para compartir esa herencia conmigo. Dios no me ama tanto como para yo poder descansar y decir, Dios lo va a hacer. Y muchos de nosotros venimos domingo a la iglesia, alabamos, levantamos nuestras manos, de repente sale una lágrima de nuestro ojo, pero en el momento de la dificultad, en el momento de estar enfrentados allá a la situación, creemos que Dios nos olvidó. Que Dios se olvidó, que Dios está tan ocupado bendiciendo a Olmer que se olvidó de mí. No es que le tenga envidia a Olmer, un poquito por esa camioneta, pero es que no sé de quién más hablar y él me tiene paciencia. Pero Dios dice que somos sus hijos, coherederos. Y entonces, claro, nosotros aquí hasta cantamos y hay una canción así toda que Dios es mi Padre y Él me ama y hermosa. Pero realmente tú crees que a Dios le importan tus finanzas, que a Dios le importan tus hijos, que a Dios le importa lo que tú estás sintiendo, viviendo, ¿realmente tú lo sientes? Miren que nosotros cargamos mucho ese sentimiento de orfandad en nuestra vida, muchísimo. A veces pensamos que Dios me ama si yo me porto bien, pero como yo me porté mal, pues por eso es que a mí no me va bien. Por eso, como yo no voy a la iglesia, como yo no oro, como yo no sé qué haya en tu cabeza, como yo no quiero a los vecinos, como yo no hago el aseo de toda la cuadra, por eso Dios no me ama. Y es un sentimiento de orfandad que nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo que quite eso, que nos ayude a entender desde lo profundo que somos hijos, que pueda ser que tú no hayas tenido un padre terrenal o una madre terrenal o que haya habido falencias en tu hogar, aún así Dios es tu papá. Y hace solo unas semanas llegué y le contaba en estos días a Dani, llegué al servicio el domingo y le dije a Dios, habían muchas cosas que no entendía con respecto a mi papá terrenal. Y algún día les contaré, pero es que la historia es muy larga. Pero llegué y le dije a Dios, Señor, hoy nuevamente y desde lo profundo de mi ser quiero aceptar tu paternidad y quiero entender que tú eres mi papá y que yo no estoy sola, y que aunque mi papá se avergüence, aunque mi papá me esconda, tú, Señor, tú sí me amas y a ti sí te importa lo que yo siento y soy tu hija. Y se lo dije allí con lágrimas, y después de eso realmente empiezan a suceder cosas en mi vida que
quedo, de verdad estoy asombrada y todavía no lo entiendo. Hay muchas cosas que todavía digo, no sé qué está pasando acá, qué está haciendo Dios, pero ha sido de refrigerio y de bálsamo para mi corazón en este tiempo. Pero tuve que decirle al Señor, yo quiero que tú seas mi papá. Y cada día le digo al Señor, ahora estoy teniendo una relación diferente con mi papá terrenal, pero no voy a olvidar nunca que decidí aceptar tu paternidad. Y si yo decidí aceptar su paternidad es porque Él decidió hacerme su hija. Él decidió hacerme su hija. Entonces, no hay pecado, no hay error, no hay abandono que a ti te aparte del amor inagotable, dice la palabra. Hay un amor inagotable de Dios por ti. Hay un amor inagotable de Dios por cada una de las áreas de tu vida, por tus hijos. Mis hijos no tienen abuelo, mis hijos tienen un papá. Dios es el papá de Pipe y Paula, no es el abuelo. Y así como Él es su papá, Dios se encargará de ellos dos. De Pipe en su forma y de la señorita en su forma. Para los dos hay, porque Dios también es el papá. Muchos creen que no son dignos, hablando del tema de finanzas, de tener dinero. Y a veces pareciera que un pensamiento muy noble es, Señor, yo solo necesito que tú me des lo básico para pagar mis cuentas, lo necesario, pues desde que yo viva bien no importa lo demás, pues yo siempre he querido viajar a Europa, pero si no, tranquilo, no hay problema, pero desde que yo tenga para pagar las deudas está bien. Y saben, iglesias, es un pensamiento equivocado. Porque así como todo lo que el Señor nos ha dado, las finanzas también han sido dadas para cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros pensamos que las finanzas son para cumplir nuestros propósitos. Pero las finanzas están hechas, están dadas, están puestas por Dios para que cumplamos su propósito. Entonces, hagamos esta analogía. Si usted solo tiene para vivir, a usted no le alcanza para cumplir el propósito de Dios. Entonces, usted necesita que Dios le dé en abundancia. Usted necesita que Dios le dé más, que Dios le provea más. Ahora, vamos a aprender hoy que la plata no cae del cielo. Amén. El dinero no cae del cielo. ¿Cuántos quisiéramos? Y siempre les digo esto, siempre recuerdo esa noticia. ¿Por qué no estaba yo allá? En Cartagena un loco empezó a tirar plata del cielo. Y a la gente le empezó a caer plata. Y yo decía, Señor, ¿cuándo yo voy a pasar y que me caiga plata del cielo? A ellos sí les cayó plata del cielo. A nadie más, iglesia. Usted aquí no le va a caer plata del cielo. De pronto usted se encuentra un billetico en el bolsillo de la chaqueta que hace un mes no se ponía y para usted eso viene del cielo, diga si no, ¿cierto? Usted, ay, yo no me acordaba que yo tenía este billete. Ay, Señor, gracias. Justo como que cuando usted anda en los rines, encuentra el billetico por allá, pero realmente no cayó del cielo, usted lo había dejado ahí, ¿cierto que sí? Y vamos a aprender eso. Necesitamos recordar que para todos nosotros Dios ha trazado un propósito. Y creo yo que no solamente un propósito, muchos propósitos. De acuerdo a la época en la vida en la que tú estés, hay un propósito. Si tú hoy día eres hijo, hay un propósito en que tú seas hijo. Si tú hoy en día eres esposo, hay un propósito en que tú seas esposo. Si tú eres empleado, hay propósito allí. Si eres empresario, también hay propósito allí. Pero mucha gente pensará, ¿cómo hago para cumplir el propósito de Dios en mi vida si estoy lleno de deudas? Si vivo el día solamente para pagar las cuentas, si llego al día 29 y ya no tengo dinero y me toca sacar prestado. No sé cuántos de ustedes han sacado un préstamo para pagar otro préstamo. Muchos. ¿Y ustedes realmente creen que eso es lo que Dios quiere? No, iglesia. No, hoy cantábamos, hay libertad en la casa de Dios, pero ¿sabes qué dice la palabra? La palabra dice que el que tiene deuda se hace esclavo de su deudor. ¿Quién tiene deudas acá? Levante la mano. No hay libertad en la casa de Dios.
y saltamos y brincamos, pero eso dice la palabra, pero no lo conocemos, no lo sabemos. Cuando hablamos de principios financieros, a veces pensamos que solamente es el dar el diezmo y la ofrenda. Y entonces el Señor, ¿por qué no me bendice si yo doy el diezmo y la ofrenda? Y los otros 11 principios. Y lo otro que tienes que hacer, ¿qué pasa con lo otro? Vamos a aprender hoy un poquito de eso. En lo que yo estudiaba veía algo impresionante y es que incluso cuando yo estoy en deudas, estoy tergiversando la identidad que Dios me ha dado como hijo. A Dios no le gustan las deudas, iglesia. Y entonces usted estará pensando allí, pero entonces ¿cómo hago, pastora, para comprar la casita? Si solamente con un préstamo es que yo me puedo comprar la casita. ¿O cómo hago para comprarme el carrito, pastora, que tanto he soñado, si solamente con un préstamo lo puedo hacer? Iglesia, en estos días yo me he dado cuenta que si hay otras formas. Sí hay otras formas, pasa que no las conocemos, y como no las conocemos vivimos en esa oscuridad, en esa esclavitud, pero el Señor quiere que nosotros tengamos libertad financiera para que puedas cumplir el propósito, para que no dejes de estar pensando, acá cuando vienes seguramente vienes a adorar y a decir, Señor, hay libertad en el Codensa, Señor, o de pronto usted canta, todo se lo debo a Él. ¿Cómo dice esa canción? Pero de pronto usted está pensando en Bancolombia, en Davivienda. Si de pronto usted está pensando en el prestamista, yo no sé, porque todo se lo debe a él. Todo se lo debe, y esa no es la voluntad de Dios. Pero saben, como latinos nos han enseñado que solamente con un préstamo podemos tener una casa, que solamente con un préstamo podemos tener un carro, que solamente si yo saco a cuotas la plancha, pastora, voy a poder tener la plancha. Y necesitamos cambiar esa mentalidad, iglesia. Amén. Necesitamos empezar a entender que el dinero es una herramienta. No es tu Dios, no es tu Señor, no eres esclavo del dinero, es una herramienta que Dios te dio para beneficio tuyo, sí. Sí, vamos a verlo en este tiempo. El dinero también es para nuestro gozo y nuestro deleite. La palabra dice que te goces con el fruto de tu trabajo. Entonces sí es para disfrutar, porque todos dicen, es que el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo ayuda a estar aquí sin deudas? Es muy diferente a estar aquí pensando, ¿cómo voy a hacer para pagar el recibo del agua? Es diferente, es un pensamiento diferente, pero el dinero solamente es una herramienta. Cuando nosotros estamos alineados con el propósito de Dios y estamos en el centro de su voluntad, necesitamos recursos, iglesia, para cumplir el propósito de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer si solamente estamos pensando en que el dinero no nos alcanza? Preguntas para que tú te hagas allí. ¿Tienes un patrimonio? ¿Hay algo que tú ya puedas decir, si ese es mi patrimonio? No que lo debes, porque si lo debes eso todavía es del banco, pero ¿tienes realmente un patrimonio? ¿Sientes que eres esclavo del dinero? Que en este momento estás pensando solo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer, Señor? A veces nuestra oración, como somos tan esclavos del tema financiero, nuestra oración solo es, Señor, ábreme puertas, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, Señor, Señor. Y entonces nos perdemos de la conversación que tiene Dios con nosotros porque estamos tan preocupados por el tema financiero. Porque estamos tan llenos allí de tanta cosa, trabajamos todo el mes solo para pagar deudas, iglesia. Esas preguntas que yo sé que no son chéveres, no son fáciles, pero que necesitamos hacernos. Yo sí creo que Dios obrará milagros en nuestra vida financiera. Pero ¿saben cuál es el mayor milagro? Entender cómo debemos administrar nuestra vida financiera. Ese es el mayor milagro. Salir de la ignorancia. La palabra dice que el que no conoce la verdad se hace esclavo, ¿cierto? Que somos esclavos por falta de conocimiento. Y Kenji Yokoi lo arregló un poquito y dice, el que se hace desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira. Desconocer lo que la palabra tiene para ti te hace esclavo del prestamista, te hace esclavo del banco, te hace esclavo del sistema.
¿Saben que la palabra dice que nosotros no tenemos que perseguir el dinero? Que es el dinero el que nos persigue a nosotros. Eso dice la palabra. ¿A cuántos los está esperando ahí el dinero, pa? Y usted corre y corre y corre, déjese alcanzar. Camine un poquito más despacio porque la palabra dice que las misericordias del Señor nos persiguen todos los días de nuestra vida. Entonces necesitamos dejar de perseguir nosotros y que el dinero nos persiga a nosotros. ¿Saben que en un alto porcentaje, casi un 70% de las familias pelean por dinero? Y ese es uno, en porcentajes, tiene uno de los más altos índices de porcentaje de los divorcios, el tema de la plata. El tema del dinero genera muchas discusiones en las familias, genera divisiones, genera divorcios, aún con nuestros hijos también. Ni hablar de herencias, ni hablar, porque sabemos de casos increíbles que no sé quién mató al hermano por la herencia. ¿Ha escuchado? Yo sí he escuchado. ¿Cierto? Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Porque el dinero a veces nos genera eso en el corazón. Gálatas 4, apúntelo, pero no lo vamos a leer por temas de tiempo. Gálatas 4 dice que un menor de edad no se diferencia en nada de un esclavo. ¿Por qué? Que aunque el menor de edad tenga herencia, no se diferencia en nada de un esclavo. Por eso es que las herencias a los menores de edad no se les dan, solamente hasta que cumplan la mayoría de edad en cada país. ¿Por qué? Porque el menor de edad es incapaz, no tiene la mentalidad, la madurez, el desarrollo emocional para poder manejar una herencia. Si a un menor de edad se le da una herencia muy grande, probablemente lo que haga es despilfarrar esa herencia y cuando cumpla los 19 ya no tiene nada. Pero la palabra dice allí en Gálatas 4, y aunque sé que no solamente habla de lo financiero, sino de nuestra vida espiritual, claramente también incluye las finanzas. Saben que nosotros pensamos que el tema de finanzas es algo natural, pero yo tengo que decirte, iglesia, las finanzas es un tema muy espiritual, y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Gálatas 4 te dice, no seas niño, no seas infantil, no seas inmaduro, necesitas desarrollar la capacidad de administrar los recursos que el Señor te ha dado. Nosotros necesitamos, papitos, enseñarle a estos jóvenes a administrar los recursos. El otro día escuché que una de las mejores inversiones para nuestros hijos es llevarlos a un seminario de finanzas. Y yo dije, qué chévere eso. Súper, claro que sí, que ellos aprendan a ahorrar, a invertir, que ellos sepan tantas cosas en las que nosotros crecimos siendo unos absolutos ignorantes. Entonces necesitamos empezar a desarrollar eso. Y hay 12 cosas, evidentemente hoy no vamos a hablar de las 12, pero hasta donde alcancemos. 12 principios. Miren, un principio es algo que a ti te establece y que no te deja mover de allí. Hay 12 principios y por eso esa hoja que usted tiene en la mano, su cuaderno, su celular, porque es que sí necesitamos, iglesia, que estos principios tú los lleves a la práctica, que tú camines sobre ellos, que tú los ejercites, porque o si no se va a quedar solamente en el papel. El que decida tomar estos principios y trabajarlos en su vida, seguro que su vida financiera va a ser diferente. ¿Cuántos años tiene el nuevo rey de España? 76 años. Reino Unido. Le han hecho muchos memes, ¿no? De la cara que hace uno cuando empieza a trabajar a los 76 años. Pero realmente tiene 76 años. Y claro, no voy a comparar Lighthouse con Reino Unido, ni con la realeza, porque obviamente no los puedo comparar porque nosotros somos mejores, pero iglesia, no hay edad para que tú empieces a tener en orden tus finanzas. Amén. Desde el niño más pequeño le podemos ir enseñando esos principios hasta el adulto más adulto que haya en este lugar. Amén. Primero, Proverbios 18. Pero vamos a leerlo desde el 6. Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega
su mantenimiento. Verso 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dejémoslo hasta ahí, después usted estudia todo ese Proverbio 6. Mire ese verso 8, lo que hacen las hormigas, y ese es un principio, iglesia, para nosotros. ¿Sabe qué hace la hormiga? La hormiga guarda para el momento de necesidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos lo que los grandes, digamos, financistas llaman el fondo de emergencia? ¿Usted tiene un fondo de emergencia? Si a usted hoy lo despiden, ¿sabe que las cesantías en Colombia son creadas como un fondo de emergencia? Por si usted cesa de trabajar, usted va a tener allí sus cesantías para que le ayuden en ese tiempo de estar desempleado. En Colombia, los estudios de desempleo dicen que más o menos una persona para volver a conseguir empleo se demora de 3 a 6 meses en volver a conseguir empleo. Ahora, usted tiene un fondo que usted pueda decir, ¿puedo estar 6 meses cesante y allí tengo un dinero que me va a soportar en este tiempo? O si usted queda hoy sin trabajo, queda en la inmunda. Y usted me dirá, pastora, pero con todas estas deudas que tengo, ¿yo cómo voy a tener un fondo de emergencia? Iglesia, necesitamos empezar a ejercitarnos en eso. Los grandes financistas dicen que tú debes empezar a ahorrar mínimo el 10% de tu salario como un fondo de emergencia. ¿Sabe una cosa? Con César tenemos 0 deudas hoy día. 0 deudas, eso es una bendición. Durante muchos años fuimos esclavos de las deudas y hoy tenemos 0 deudas y estamos empezando a trabajar en nuestro fondo de emergencia. Pero tú puedes hacer las dos cosas al tiempo. Tú puedes ir haciéndote cargo de tus deudas, pero ir teniendo un fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia, así como las hormigas, iglesia, escuche, es 3 a 6 meses de lo que usted necesita mensual. Si usted sus gastos mensualmente son 1,5 millones, usted en su fondo de emergencia tiene que tener de 4,5 millones a 10 millones, más o menos. Allí guardados, sin tocarlos. Y él se ríe y dice, pastora, ¿yo qué haría con 10 millones? Ese es el problema. Ese es el problema, iglesia, que usted tiene una marranita y usted está esperando diciembre. Y usted sigue llenando la marranita, pero usted está esperando diciembre no para sacar ese dinero e invertirlo, sino ¿para qué? Para gastarlo, ¿cierto? A cada cochino le llega su tiempo, dice el hermano Edwin, pero ese fondo de emergencia es intocable. Mire las hormigas, primer principio, fondo de emergencia. Empezaron aquí a rascarse, hasta la hermana Olga así, diciendo, no, pastora, esto usted me está pidiendo demasiado. Segundo principio, Proverbios 21:20, ya tengo miedo de decirlo porque 21:20. ¿Llegaron? Dice la palabra del Señor, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Juema chica. Fuerte la vaina. ¿Alguien tiene otra versión? Dila. El sabio guarda las provisiones, pero el bruto las desperdicia. Yo estaba esperando la palabra necio, pero me encanta esa palabra bruto. ¡Bruto! Yo soy bruta. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que recibimos no lo gastamos. Y nos pica la plata en el bolsillo. Y si nos quedaron 100,000 pesos, ¿en qué me los gastó? ¿En qué me los gastó? Pero la palabra dice que un segundo principio es que gastes menos de lo que ganas. Y entonces usted estará pensando, pastora, yo a duras penas gano para pagar las cosas. Seguro que si tú empiezas a revisar tus finanzas, estás teniendo gastos que no deberías tener. ¿Saben que nosotros a veces tenemos incluso suscripciones a cosas que no utilizamos? ¿Cuántos de ustedes pagan Netflix y no tienen tiempo porque están trabajando para pagar Netflix? Pero no tienen tiempo para ver Netflix. Cancele eso, hermano. Hoy veníamos hablando, el teléfono fijo, ya solo los baby boomers usan el teléfono fijo. Pero si usted no tiene un baby boomer en su casa, cancele esa vaina, hermano. Ya nadie a usted lo llama en ese teléfono fijo. ¿Qué hace pagando teléfono fijo si no lo usa? ¿Y saben qué? En esos gasticos chiquitos, bobos, brutos, se nos va el dinero.
Se nos va el dinero. Entonces, ¿creen ustedes que necesitamos aprender a manejar mejor nuestros recursos o no? Seguro que si nosotros hacemos un plan financiero, podemos ahorrar y podemos empezar a ser un poco más sensatos y no tan brutos como nos dice la versión de Paula, no tan necios. Dice ahí, el tesoro precioso de aceite. Cuando la palabra nos habla de aceite, nos habla de abundancia, de fluidez, de presencia de Dios allí. Pero ¿qué dice después? El hombre insensato todo lo disipa. Y el hombre insensato, y hay testimonios de personas que han ganado la lotería y hoy día están más pobres que antes de lo que ganaron. Porque el que es insensato todo lo disipa. Si usted tiene un mejor cargo, ahorre. Porque a veces la gente entre más gana, más gasta. Si antes vivíamos con un mínimo, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Ay, no, pastora, porque hay que comprar ahora y viajar y salir. Iglesia, seamos sensatos. Tercero y último por ahora. Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Mateo 25, 21 nos habla, Mateo 25, 21, a ver, bien. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido mucho, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Mi pregunta hoy, ¿has sido fiel en lo poco que el Señor te ha dado? ¿Has sido fiel en eso poquito que el Señor te ha dado? Que tú dices, es que yo solo gano un mínimo, pastora. ¿Has sido fiel con ese mínimo? ¿Has sido fiel con lo poco que el Señor ha puesto en tu mano? ¿Lo has administrado bien? ¿Has seguido los principios que el Señor ha dejado en su palabra para ti? No solamente, iglesia, es diezmar y ofrendar, porque evidentemente yo puedo ver una diferencia entre el diezmador y el no diezmador, pero eso no es solamente lo que genera nuestras excelentes finanzas. Son todas estas cosas que necesitamos aprender. Necesitamos ser buenos administradores para que el Señor ponga más en nuestras manos. La palabra dice que al que no tiene, se le quitará, y al que tiene, se le dará más plata. Usted ha escuchado ese dicho de las mamás que dice, es que plata llama plata. Todas envidiosas, ¿sí? Porque ese dicho solo es de la envidia. Es que plata llama plata, véalo cómo está. Iglesia, eso es bíblico. Al que no tiene se le quitará y al que tiene se le dará más. ¿Sabe por qué se le da más? Porque el que tiene sabe administrar, porque el que tiene sabe usar, porque el que tiene sabe servir, sabe dar, es generoso. El que no tiene, lo poco que tiene, dice, no, si yo a duras penas gano el mínimo, comprar una empanada, no, y a 2,000, no, ni de riesgos. Y yo la pido de carne y me la dan de pollo, menos, no. Yo allí voy y me compro con 8,000, me compro 10 empanadas. Por eso es, iglesia, que a veces nosotros no tenemos más, porque lo poco que el Señor nos ha dado, nosotros no hemos sido fieles.